Espero que estés bien. No sé por dónde comenzar este video, de verdad. Pero este video es especial porque es un poco más de conversar, expresar y desahogarme un poquito. Ustedes son mis amigos, son mis chamos. Y, y sí, no puedo pasar por alto esta situación porque duele, porque es necesario y especialmente porque si puedo ayudar a mi país de alguna manera, pues quizás este video puede lograr ese deseo. Bueno, no sé si saben, pero el 24 de junio de este año, Venezuela tuvo el terremoto más devastador desde hace más de un siglo. Fue un doblete, es decir, dos terremotos. Uno de 7.2, seguido 39 segundos después por uno de 7.5. Fue en el centro norte de Venezuela, cerca de Yumare, estado Yaracuy. Y bueno, hubieron muchas zonas afectadas, pero específicamente la más afectada fue Caracas y La Guaira. Y bueno, de verdad que ha sido muy fuerte toda esta situación, no solamente para las víctimas, sino para todos los venezolanos. A todos nos duele mucho esta situación. Y sé que, bueno, quiero pensar, y sé que es así, que, bueno, son catástrofes naturales. La Tierra está viva y necesita moverse, ajustarse, no sé. Pero es triste ver los efectos de esto, ¿no? Y especialmente todas las personas afectadas por esta situación. Voy a leerlo porque no tengo la memoria ahorita para decirlo, pero hasta ahora van 3.500, más de 3.500 personas fallecidas, 16.700 heridos, 17.850 personas damnificadas, es decir, sin hogar, sin familia, 6.400 rescatados, colapsaron 189 edificios y en general 885 edificios fueron afectados, tuvieron grandes daños por el terremoto. Y bueno, sin contar todos los casos que vemos en las redes, wow, que de verdad que es increíble. Hay cosas buenas, hay cosas muy malas, hay cosas que dan esperanza, pero sí, un montón de gente sin hogar, niños sin padres, que no, sus padres murieron, personas que han encontrado vivas después de más de 12 días, eh, personas que están vivas pero están muy abajo y no han podido rescatarla. Muchas cosas que realmente me ha afectado muchísimo, no solamente a mí, a todos los venezolanos, porque duele mucho tu país. Y nosotros en enero
comenzamos el año con alegría, con una buena noticia, porque se llevaron al presidente de Venezuela y básicamente iniciamos un proceso de transición de dictadura a democracia. La actual presidenta encargada es parte de esa dictadura todavía, pero al menos tuvimos esa alegría de que, bueno, ya comenzamos el año contentos, ¿no? Con una buena noticia. Luego ganamos el Mundial de Béisbol. También estábamos súper felices. Entonces todos decíamos, sí, este es nuestro año finalmente, nos están pasando cosas buenas. Estábamos como emocionados. Además que muchas noticias positivas, liberación de presos políticos. Y este mes, en junio, pasó esta catástrofe y otra vez abajo. Entonces es difícil porque llevamos más de 27 años sufriendo por muchas cosas. Y bueno, este año era como ese año de esperanza y otra vez, ¿no? Entonces me pregunto, ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos que vivir nuevamente estas cosas tan fuertes, tan feas? Y, y yo soy una persona muy positiva, soy creyente, creo en Dios, pienso que todas las cosas pasan por algo. Trato de ver el lado bueno de las cosas, aunque esto no tiene el lado bueno, pero pensar que esto quizás trae una enseñanza que tenemos que vivir nosotros los venezolanos, ¿no? Pero me parece injusto, se los digo de corazón. Me parece muy injusto porque los venezolanos somos gente buena, la mayoría, gente trabajadora, gente amable, gente positiva, siempre con una sonrisa, siempre con ganas de ayudarte, de crecer, con sueños de una Venezuela libre, con sueños de estar juntos de nuevo, con muchas ganas de crecer. Y parece que sí, otra vez, ¿no? Estas cosas nos ponen en un lugar de muchos retos para levantarnos otra vez. Y a pesar de eso, han pasado muchas cosas bonitas y positivas también, porque siento que toda esta situación nos ha unido mucho a nosotros los venezolanos. Es increíble ver la cantidad de personas que están ayudando, que están donando. No solamente venezolanos, sino toda Latinoamérica, todo el mundo entero. Hemos tenido rescatistas de otros países, de El Salvador, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, incluso Europa, Israel. Muchos países que no nos esperábamos la ayuda y gracias a Dios no estamos solos. Eso sí puedo decir que no estamos solos porque nos hemos movilizado para apoyarnos en esto. Y sí, hay muchos testimonios, puedes ver muchos videos de gente ayudando, ¿no? El que sabe cocinar, cocina para las personas afectadas, el que es médico está allí como voluntario, el que sabe hacer bolsos con tela de ropa que no puede ser usada por esas personas, las transforman en colchones, en mantas, en bolsos. Las personas los estilistas, los peluqueros, están arreglando a la gente, ¿no? Porque estas personas están en situación de calle, están durmiendo en carpas.
no tienen hogar. Las personas que están vivas, la mayoría no tiene hogar, quedó sin hogar. A pesar de todo esto, hay muchas cosas positivas pasando y en eso me quiero enfocar. Me quiero enfocar en este video porque no quiero mostrarme como pesimista en esta situación, todo lo contrario. Este video, la idea principal es que si tú puedes ayudar a mi país, a esas personas afectadas, con lo que sea, con el aporte que tú puedas. Puede ser desde €1, $1, hasta lo que tú quieras, productos. Te voy a dejar abajo unos enlaces de asociaciones confiables que están trabajando para dar todas estas cosas, todos estos insumos, este dinero a las personas realmente, que eso tenga un alcance real a las personas. Y sí, todo lo que tú puedas hacer, incluso si no tienes dinero, si no tienes nada que dar, sería de gran ayuda una oración, un pensamiento positivo, una palabra bonita a cualquier venezolano que veas por allí, porque realmente estamos muy tristes, pero sé que de esta vamos a salir. Y, y los venezolanos somos muy patrióticos y amamos mucho nuestro país, entonces estamos quebrados, realmente. Tratando, obviamente, de cambiar y pensar positivo y ayudar y continuar nuestra vida. Es difícil, por ejemplo, hacer otro video sin hablar de esto porque para mí esto es importante. Mi país es muy importante para mí y mi gente también. Y por eso este video. Para contarles un poquito de mi experiencia, yo estaba en ese momento en Venezuela. Me fui el 11 de junio a Venezuela a pasar unos días con mi familia. Fui específicamente a una boda de una prima y luego tomar una semana de vacaciones. Em, Eso pasó el 24 de junio y el 25 era mi vuelo de regreso a España. Obviamente no pude irme. Cuando pasó eso, yo estaba en Maracaibo. Maracaibo es una ciudad que está cerca de Colombia, es decir, lejos del centro, y no fue afectada para nada. Pero cuando supimos la noticia nos preocupamos mucho porque tenemos familia en Caracas. Y bueno, empezamos a contactar, todos estaban bien, excepto un primito que desafortunadamente murió. Mi primito tenía, creo que 16 o 17 años, 16 años creo, puede ser. Y fue muy fuerte, de verdad, fue muy fuerte. La tristeza de mi prima, de toda la familia, muy fuerte, de verdad. Estuvimos apoyándola, a ella, a mi prima, y pues el aeropuerto de Venezuela, el principal, el de Maiquetía, está en La Guaira, en la ciudad más afectada, y por supuesto el aeropuerto también fue muy afectado. Entonces no pude irme por Caracas, tuve que irme por Colombia. Y bueno, ese día, creo que la rutina ha cambiado totalmente, ¿no? Porque estamos pendientes todo el tiempo de las noticias, a ver si han rescatado a más gente, ayudando en lo que se pueda. Y, y bueno, orando mucho por mi país. Eh, Sé que todo estará bien, sé que vamos a salir pronto de esto. Gracias por escucharme. Me siento mejor, ¿eh? Porque tú sabes que cuando tú hablas, liberas.
y sirvió como mi terapia este video. Gracias por escucharme, por estar aquí. Les envío mucho amor. Eh, y nada, si pueden ayudar, se los agradecería muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los quiero mucho.